7:29 de la mañana. Una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. La realidad en cualquier sitio y todo tiempo, y particularmente en la Venezuela de hoy, va mucho más allá, con toda seguridad, de lo que alcanzamos a ver o a sentir cercanamente. Venezuela es profunda, es diversa, es compleja y siempre es importante tratar de ir más allá de la inmediatez para imaginar qué puede estar viviendo el otro. Me parece por eso muy interesante esta conversación con mi próxima invitada, Atle Hernández, directora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la Universidad Católica Andrés Bello. Atle, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Eduardo, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por responder y estar aquí. Fíjate, tenemos la extensión del estado de alarma, tenemos una flexibilización en dos tiempos, en dos niveles. Tenemos, bueno, quizás el peor momento de la pandemia en este momento, la fase ascendente, muy crítica, cifras que se abultan vertiginosamente todos los días. Tenemos la necesidad de la subsistencia, tenemos la necesidad de la productividad. Desde el principio se nos dice quédate en casa, ya es difícil sostenerlo. ¿Cómo se podría estar viviendo esto en las distintas capas sociales, incluso aquellas que muchas veces resultan invisibles a las mayorías? Bueno, como lo has dicho al principio, nosotros estamos en un país de una gran complejidad, ¿no? Creo que es importante para poder ver lo que es la pandemia, hacer o situarnos en lo que son las condiciones de vida de los venezolanos, ¿okay? Previo incluso a la pandemia. Eso es importante, porque, por ejemplo, nosotros según los datos del ENCOVI reciente, que bueno, han tenido muchísima difusión, nosotros encontramos un país que previo a la pandemia, ¿verdad?, tenemos un 79,3% de los hogares que no pueden cubrir la canasta de alimentos. Tenemos un 64,8% de pobreza multidimensional en el país. Tenemos un 93% de hogares en los que se reportó preocupación porque se acabaran los alimentos en el hogar. Y tenemos un 74% de hogares que tienen inseguridad alimentaria entre modera a severa. Esto es previo a la llegada del COVID-19. Entonces, estamos en un país, ¿verdad?, en el que además los servicios más elementales, como son el agua y el gas, en los sectores populares, son sumamente irregulares. Y cosas pues tan simples y tan sencillas como pensar en lavarse las manos durante 20 segundos puede ser realmente complicado, ¿ok? Entonces, en ese país, con todas esas dificultades, con todo ese quiebre estructural que tenemos nosotros, tenemos además que enfrentar una pandemia que además ha movilizado al mundo entero. ¿Cómo hacemos? Tú decías, un punto importantísimo es la subsistencia y la productividad. ¿Cómo hacer, por ejemplo, en los sectores populares para cumplir estas medidas de aislamiento, de quedarnos en casa? Es verdad, tenemos que cumplir unas medidas de aislamiento. Nadie está diciendo que no. Pero ¿cómo haces eso cuando vives del día a día? En primer lugar, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, vives del día a día. Tú vas a comer lo que hiciste en el día. Y si no trabajaste, pues probablemente no puedas comer. O a lo mejor tengas comida para 1 o 2 días, pero no tienes una condición económica que te permita, y mucho menos de ahorro, por supuesto, que te permita estar en casa sin producir por semanas o incluso meses, como llevamos, ¿verdad? Pero además de eso, no solamente el problema económico, que ya es de por sí suficientemente grave, es que si no tienes agua y no tienes gas dentro de tu casa, porque no te llega, ¿okay?, porque el agua no llega por acueducto directamente, ¿cómo haces? ¿Cómo haces si no tienes agua? Tienes que salir a buscarla. ¿Cómo haces si tú no tienes gas directo?
tienes que salir a buscarlo. Pero además de eso, nosotros tenemos otra dificultad, que es todo el tema del combustible. Y el tema del combustible, claro, uno lo ve en principio que afecta pues la movilidad particular, pues si el carro no tiene gasolina no se puede mover. Pero es que el problema del combustible va más allá de eso, porque el problema del combustible, por ejemplo, va a impactar la movilidad, por ejemplo, los camiones cisternas. Entonces ya no solamente es que no me llega el agua por la tubería, sino que entonces ahora cada vez es más difícil que me llegue el agua por cisterna o que me llegue el gas. De manera tal que tenemos unas condiciones que hacen que todo se empiece a complejizar más y más y más. Llega un COVID-19 y también, según datos que nos empieza a arrojar la ENCOVI, que han hecho en este periodo de pandemia, tenemos que un 43% de los hogares empiezan a reportar pérdida de ingresos, es decir, de aquello pre-COVID, ¿verdad?, que estábamos diciendo que el 79.3% de los hogares no podían cubrir la canasta de alimentos. Ahora le vas a sumar que hay un 43% de hogares que te están reportando pérdida de ingresos. De manera tal que empiezas a observar una realidad absolutamente compleja y dramática en la cotidianidad de las personas. Algo que parece tan fácil como quedarse en casa y lavarse las manos, pues resulta que en nuestro país no lo es. Atle, fíjate, en medio de ese interesantísimo análisis que estás haciendo, hay que tomar en cuenta que, como bien lo dices, antes de la pandemia ya la situación económica de los hogares venezolanos era muy restringida. Y muchas veces se decía, para explicar lo que los numeritos no explican, muchas veces se decía que una gran mayoría vivía de las remesas. Llegó la pandemia y el grifo de las remesas también se ve comprometido, se ve cerrado. Sí. ¿Cómo está haciendo el venezolano? Incluso aquel que trabaja, aquel venezolano heroico, oye, casi rayando en la santidad, que va a su trabajo con mucho esfuerzo, cumple un horario, sabiendo que va a recibir a cambio un salario que no le alcanza. Pero ¿cómo hace el venezolano cuando los numeritos no dan? Venezuela es un milagro, pero ¿qué explicación tiene eso? Porque tú lo estás diciendo, cuando prácticamente el 80% de un país no tiene recursos para comprar la comida, no estamos hablando de más nada, la comida, sí. Bueno, cuéntame tú, eso para mí siempre es una pregunta que encierra muchos enigmas. Sí. Mira, bueno, por un lado, pues es evidente el deterioro, ¿ok? Ese milagro que tú comentas, pues efectivamente es un milagro. Por un lado, sí, ciertamente hay una cantidad de redes solidarias que tú empiezas a ver en los sectores populares, ¿ok? En los sectores populares tú empiezas a ver muchas iniciativas de diversa índole, porque tanto del sector privado como también público que mantienen, por ejemplo, comedores. Muchos del sector privado, por cierto, también, ¿ok? De apoyo, porque se empiezan a generar redes de solidaridad, ¿sí? Y empiezas a ver a la gente, movilizándose y organizándose para hacer posible a lo mejor un plato de comida al día. Pero también no podemos olvidar que esta situación está teniendo unos costos en nuestra población, unos costos a nivel de cómo se ha empezado a deteriorar las condiciones orgánicas de las personas, porque mira, hay una cifra que es alarmante que daba la ENCOVI, en el que nos dice que el 30% de nuestros menores de 5 años están con desnutrición crónica. Eso es un dato que, bueno, wow. a mí cada vez que lo leo se me pone la piel de gallina, porque es realmente dramático. Y efectivamente, como tú lo decías,
nosotros tuvimos un periodo posterior a esta ola migratoria importante en el que las remesas empezaron a amortiguar la situación, pero efectivamente ahorita han disminuido mucho las remesas y por supuesto que eso ha impactado directamente en el hambre de las personas. Fíjate, Atle, tengo que hacer una pausa. Yo te pido por favor te mantengas allí en la línea telefónica y quisiera que en este país de inmediatez, en este país donde cuesta vislumbrar el mañana, nos comentaras, bueno, ¿cuál es el camino que queda dentro de este panorama que tú estás describiendo? ¿Hacia dónde tiene que dirigirse el esfuerzo colectivo de un país, de sus instituciones públicas, de la empresa privada, de un pueblo o de una sociedad, oye, que ha demostrado unas capacidades increíbles, que ha demostrado ser una gente buena, porque el venezolano es bueno, es trabajador, es persistente, es resiliente, como se dice por allí, pero todos estamos viendo, como tú lo has descrito, que cada vez las cosas se complican más. Por eso en Venezuela se depende tanto de la fe. Atle, insisto, Venezuela es un milagro. En Venezuela todo depende de un acto de fe. Que funcionen los servicios, que llegues vivo a tu casa de regreso, que consigas el repuesto, que consigas, bueno, que puedas hacerte un tratamiento, que puedas ser intervenido quirúrgicamente si lo necesitas, bueno, reparar, todo es un milagro. Entonces, en medio de esta perspectiva, quisiera conocer tu punto de vista al regreso. Me decía, fíjate, Atle, me decía Tomás Socias López, un asesor económico y político, estuvo 20 años en Cavidea. Él dice que aún con la pandemia, aún con las sanciones, sí es posible que Venezuela progrese, si nos ponemos de acuerdo. Yo quiero tu opinión al regreso. Amigos, no se muevan de la pantalla. Gracias a la gente que le está tomando fotografías a la pantalla de televisión y las envía a mi cuenta en Twitter, @EduRodríguez G. RT para todos. Amigos, 7:44 minutos de la mañana, seguimos con Atle Hernández, directora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la Universidad Católica Andrés Bello. Estamos acompañándoles en esta mañana, en este inicio de semana. Atle, ¿qué hacer? Es la gran pregunta, porque cada vez el peso es más asfixiante, más complicado. Servicios públicos, insuficiencia de recursos económicos, bueno, y un país en modo pandemia como está el planeta con las fragilidades que tú has descrito. ¿Qué hacer? Sobre todo cuando Venezuela tiene que estar permanentemente resolviendo su plazo inmediato, la proximidad del tiempo. ¿Qué hacer? Bueno, esta es la gran pregunta. Sí, esta vale. No es una pregunta nada fácil. Sí. Porque estamos ante un contexto multiproblemático, ¿ok? Nosotros por donde veamos, pues tenemos dificultades, tenemos complejidades que resolver. Ahora, tú me preguntabas, ¿es posible? ¿Venezuela es posible? Hombre, yo creo que sí. Yo no pierdo, pero ni por un minuto, la esperanza de ver a nuestro país reconstruido, fortalecido y cosechando los aprendizajes de lo que hemos transitado. Porque yo creo que especialmente en el momento en que nosotros empecemos a cosechar esos aprendizajes, es que vamos a poder plantearnos una reconstrucción sólida y duradera. No hay fórmulas mágicas, no hay días, puntos de corte mágicos en el que todo se va a arreglar. El país necesita de todos nosotros. El país requiere que todos nos entendamos como ciudadanos y que todos los ciudadanos nos tenemos que comprometer con esta reconstrucción de Venezuela. Pero además, los ciudadanos necesitamos unas estructuras básicas. Nosotros necesitamos un Estado de Derecho, nosotros necesitamos unas políticas públicas eficientes que nos permitan empezar
a transitar, empezar, digamos, ¿verdad?, a poder respirar, empezar a sacar la nariz, porque ahorita parece que tenemos la nariz debajo del agua, tenemos que empezar a poder sacar esa nariz debajo del agua. Pero efectivamente yo creo que es posible, yo creo que todavía, como tú lo decías, o sea, si en todas estas condiciones todavía el país va, todavía la gente va, por las diversas circunstancias que han permitido pues que todavía la gente arranque, trabaje, se pare, resuelva. Esa energía vital de los venezolanos está allí y yo creo profundamente en eso. Además que uno lo puede ver por el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Vemos la cantidad de gente comprometida. Bueno, mi trabajo, ya lo decías antes, mi trabajo principalmente es en sectores populares, ¿sí? Pero uno se queda admirado del compromiso de la gente, eso, para llevar un comedor popular, y ves a las mujeres fajadas y se las ingenian, y entonces se ingenian los protocolos para poder seguir las medidas de bioseguridad en un contexto donde no tienes, por ejemplo, agua, ¿no? Y donde todo es tan difícil. Ves una cantidad de gente comprometida para poder llevar algunas iniciativas de solidaridad que permitan paliar no solamente esta pandemia, sino lo que venía de antes más lo que tenemos ahora. Eso creo, Adle, que a veces no se ve lo necesario, ¿verdad? No se sabe. Esos gestos solidarios, heroicos, de liderazgo inmenso. Mira, aquí pone Nancicita R en Twitter, muy cierto lo que narra la entrevistada. Las familias, específicamente en los barrios, están preparando una comida del día, se llama almuerzo cena, a las 4 de la tarde. Señor, sí, señor, es durísimo, es durísimo lo que se está viviendo en nuestros sectores populares. Es una realidad muy, muy dura. Y como te digo, es que no solamente es la comida, es que todo es cuesta arriba, todo es cuesta arriba. Y además, todos estos problemas que yo te comentaba al principio, al final eso termina recargándose en los alimentos. Entonces, bueno, ya no solamente es lo que te cuesta el producto que vas a comprar, sino es lo que te cuesta, más el recargo del tema de la gasolina, más el recargo de lo que cuesta a los productores poner el producto del interior hasta aquí, en fin, y todo eso al final lo paga la persona que va a comprar en el abasto lo que sea que pueda comprar. Sí. Nosotros tenemos registrados casos de acciones muy organizadas con actores comunitarios, sectores populares, organizados entre ellos, organizados entre instituciones del sector que han permitido generar acciones en estos momentos. Si eso está allí, si esas semillas están allí, y nosotros, bueno, tenemos una visión, pues, básicamente de lo aledaño a la universidad, pero si eso está ahí y empezamos, como tú dices, a registrar y ver todo lo que se ha ido haciendo para paliar esta situación, toda esa energía y todo ese compromiso está allí. Por supuesto que este país puede salir adelante, pero no va a salir adelante mágicamente, ni con atajos. Eso es lo que tenemos que entender. Va a salir adelante en la medida que tengamos un Estado fortalecido, en la medida que tengamos políticas públicas adecuadas, y bueno, en la medida en que todos entendamos que tenemos que tener un horizonte y un norte claro que nos oriente, y donde además es muy importante que recuperemos la palabra del sentido de lo que es lo colectivo. ¿Ok? Porque si uno dice ahorita colectivo, pues eso tiene connotaciones. Otras connotaciones. Sí, sí. Mira, Adle, pero eso que tú estás diciendo es muy importante. En la encrucijada que nos plantea una crisis tenemos la opción de ser más individualistas por aquello del sálvese quien puede,
pueda, o ser más solidarios como tú lo estás sugiriendo, y que además nos estás revelando, como muchos podemos ignorar, que en las zonas más populares, más deprimidas, hay grandes gestas de solidaridad y de ayuda colectiva. Adle, se agotó el tiempo. Te agradezco muchísimo. Un abrazo. Estamos en contacto. Por la invitación. Gracias a ti, Adle. Feliz día a todos. Igualmente. Adle Hernández, directora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la Universidad Católica Andrés Bello. Amigos, sigan allí, regresaremos.